Mi madre me echó de casa por su nueva familia. Años después, al descubrir que estaba estable, volvió exigiendo que pagara la universidad de mis hermanos, y me agredió cuando me negué. Entonces, para empezar, mi madre me tuvo cuando tenía 21 años, y mi padre biológico nunca estuvo presente. Desde que era pequeña, ella me decía que él nunca quiso tener hijos, y como solo estuvieron juntos unos pocos meses cuando ella quedó embarazada, le dio la opción de salir de la relación, y él aceptó sin dudarlo. Según ella, la separación fue amarga, por lo que decidió no pedir pensión alimenticia, y él tampoco se ofreció. Fue un acuerdo conveniente para ambos. Afortunadamente, mis abuelos siempre estuvieron muy presentes y ayudaron a mi madre a seguir adelante con su vida. Gracias a ellos, pudo terminar sus estudios y conseguir un empleo. Durante mi infancia, tuvo algunas relaciones, pero nadie realmente se quedó, hasta que, cuando yo tenía unos 9 años, comenzó a salir con Carlos. Él era un compañero de trabajo suyo, y estuvieron saliendo unos 3 años antes de casarse. Carlos y yo nos llevábamos bien, pero no éramos particularmente cercanos. Era como vivir con un compañero de cuarto que no te odia. No era el tipo de padrastro abusivo o malo, pero tampoco se esforzó por crear un vínculo conmigo. Todo parecía ir bien, hasta que, 4 años después del matrimonio, mi madre quedó embarazada nuevamente. Esta vez, de gemelos. Todos estaban muy emocionados, incluida yo. Pensándolo bien, debería haberme dado cuenta de lo que estaba por venir, pero estaba tan enfocada en creer que mi madre siempre estaría a mi lado, sin importar lo que pasara, que ignoré las señales. Ella había pasado por muchas dificultades para criarme sola, así que no tenía sentido pensar que me abandonaría después de tanto esfuerzo, ¿cierto? Sin embargo, poco después del nacimiento de los gemelos, la relación entre mi madre y yo comenzó a cambiar. Se volvió más distante y parecía cada vez más irritada con mi presencia. Pensé que era algo temporal, tal vez causado por el cansancio de cuidar a los bebés, así que decidí darle espacio. A pesar de eso, todavía trataba de ayudar siempre que podía, pero ella me trataba como si fuera una molestia. La bomba cayó 6 meses después del nacimiento de los gemelos. Me llamaron para una conversación seria y me dijeron que, ahora que tenían 2 niños pequeños que cuidar, no podían seguir manteniéndome en la casa. Yo acababa de cumplir 16 años. Aunque todavía era menor de edad y técnicamente no podían echarme, utilizaron un enfoque suave, diciendo que las finanzas estaban ajustadas y que sería difícil mantener a una familia tan grande. Me pareció curioso, porque mi madre y Carlos eran desarrolladores de software, y nunca habíamos tenido problemas económicos antes. Nuestro nivel de vida siempre había sido cómodo, así que sabía que estaban mintiendo. Querían que me fuera. Intenté sugerir soluciones, como conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos, pero mi madre dijo que quería ahorrar recursos para los niños que lo merecían más. Sí, usó esas palabras, que lo merecían más que yo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había lugar para mí en esa casa. Ni siquiera se molestaron en sugerir a dónde debería ir, solo me empujaron a salir. Demasiado orgullosa para suplicar, hice mis maletas y me fui a la casa de mis abuelos esa misma noche. Después de salir de la casa de mi madre, fui acogida por mis abuelos. Ellos estaban indignados por lo que mi madre y Carlos habían hecho, pero no rompieron completamente la relación con ella porque querían mantener contacto con los gemelos. A pesar de apoyarme emocionalmente, mis abuelos ya estaban envejeciendo y no podían hacerse cargo de todos mis gastos. Así que, a los 16 años, comencé a trabajar a medio tiempo para ayudar con las cuentas. Aunque veía a mi madre y a Carlos ocasionalmente cuando visitaban a mis abuelos con los gemelos, era como si yo fuera invisible para ellos. Rara vez preguntaban por mí, y cuando nos encontrábamos, las interacciones eran frías y formales. Era obvio que mi ausencia no les afectaba, de hecho, parecían más felices sin mí. Ver eso me dolía profundamente, pero guardé mi orgullo y seguí adelante. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, sabía que no podía contar con su ayuda. Mis abuelos no tenían los medios para apoyarme económicamente, así que recurrí a un tío que se ofreció a ser el CEO firmante de mi préstamo estudiantil. Mi madre y Carlos se negaron, alegando el mismo motivo de siempre: querían ahorrar recursos para los gemelos. Aún así, logré ingresar a la universidad. Tuve que trabajar mientras estudiaba para cubrir los gastos y evitar acumular deuda. No fue fácil, pero, de alguna manera, logré equilibrar el trabajo y los estudios. Durante ese tiempo, no tuve contacto con mi madre, ni siquiera en mi graduación, donde solo mis abuelos estuvieron presentes para felicitarme.
Mi madre ni siquiera se tomó la molestia de enviarme un mensaje. Después de graduarme, comencé a trabajar de inmediato, pero la vida no era fácil. Mi salario inicial apenas cubría el alquiler, las cuentas y los alimentos. Aún así, logré comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Cada centavo contaba. No sobraba dinero para lujos o emergencias, pero nunca pedí nada a nadie. Había aprendido a arreglármela sola, incluso si eso significaba sacrificar mi salud y comodidad. Los primeros años fueron duros, pero con el tiempo comencé a construir mi carrera. Trabajé duro, acepté tareas difíciles y me dediqué más que cualquier otra persona en la oficina. Finalmente, todo ese esfuerzo empezó a dar fruto. Después de años de lucha, fui ascendida a un puesto de gerencia en mi empresa. Fue un logro enorme, algo que nunca imaginé alcanzar tan pronto en mi vida. Decidí mantener mi ascenso en secreto, contándoselo solo a unas pocas personas cercanas, incluido el tío que había firmado mi préstamo. Quería agradecerle por creer en mí y ayudarme cuando nadie más estuvo dispuesto. Desafortunadamente, ese fue el punto de inflexión. Durante una reunión familiar, él mencionó mi promoción a mi madre. Pensó que estaba haciendo algo bueno, pero terminó creando un desastre. Unas semanas después, mi madre y Carlos aparecieron en la puerta de mi casa sin previo aviso. Había bloqueado a mi madre en todas las redes sociales y hasta había cambiado mi número de teléfono para evitar cualquier contacto con ella. Nunca imaginé que aparecería en persona. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlos allí, pero, ingenuamente, los dejé entrar. Por un momento, pensé que tal vez estaban allí para disculparse o tratar de enmendar el pasado. Qué equivocada estaba. Tan pronto como se sentaron, comenzaron a hablar sobre mi promoción y lo orgullosos que estaban de mí. Sonaba tan falso. Después de años sin mostrar el más mínimo interés en mi vida, ¿ahora les interesaba mi carrera? Fue entonces cuando revelaron el verdadero motivo de su visita. Carlos había perdido su trabajo, y el negocio que intentaron abrir fracasó. Estaban en serios problemas financieros, y con los gemelos acercándose a la edad universitaria, necesitaban desesperadamente dinero para pagar sus estudios. La conversación pronto se transformó en una petición, o más bien una exigencia, de que yo cubriera los gastos universitarios de mis medio hermanos. Argumentaron que tenía la obligación de ayudar, considerando que mi madre me había criado sola durante gran parte de mi infancia. Cuando me negué, diciendo que no era responsable de los gemelos, las cosas se salieron de control. Mi madre comenzó a acusarme de ser ingrata y egoísta, mientras Carlos simplemente la respaldaba, asintiendo a todo lo que decía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaban allí para reconectarse conmigo, solo estaban allí porque necesitaban algo. Mi madre llegó al punto de decir que debía devolver todo el sacrificio que hizo para criarme. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Perdí el control, y por primera vez, solté todo lo que había estado guardando durante años. Exploté. No pude contenerme. Les dije, sin filtros, todo lo que había estado guardando desde que me echaron de casa. Les eché en cara que, debido a la decisión de priorizar a los gemelos, tuve que trabajar desde mi adolescencia, renunciar a una vida normal y enfrentar dificultades que podrían haberse evitado si mi madre y Carlos hubieran actuado como los padres responsables que ahora fingían ser. Le recordé a mi madre que, mientras yo luchaba por sobrevivir, ella y Carlos estaban gastando el dinero ahorrado en viajes y regalos lujosos para los gemelos, como si quisieran borrar mi existencia. Les pregunté cómo tenían el descaro de aparecer en mi casa y pedirme algo después de haberme ignorado por completo durante años. Fue como si todo el dolor que había cargado explotara en palabras que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Mi madre intentó revertir la situación, diciendo que yo estaba siendo dramática y que siempre había hecho lo mejor para todos. Fue entonces cuando soltó algo que me dejó incrédula: deberías estar agradecida de que te críe sola durante tanto tiempo. Lo sacrifiqué todo por ti. Y solo pedí una cosa a cambio, y ni siquiera puedes hacer eso por mí. Aquello fue como recibir una bofetada en la cara. Intenté mantener la calma, pero fue imposible. La miré y le dije, con toda la claridad que pude, no hiciste eso por mí. Me criaste porque era tu obligación como madre. Eso no fue un favor. Fue lo mínimo que podías hacer. Carlos, que hasta ese momento había estado callado, decidió intervenir. Comenzó a hablar sobre cómo las cosas se habían vuelto difíciles para ellos y cómo yo, ahora con una vida cómoda, podía ayudar fácilmente. Incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo que, si no ayudaba, estaría perjudicando el futuro de los gemelos. Fue ahí cuando lo entendí. Para ellos, nunca fui una persona. Solo era un recurso descartable, alguien a quien podían usar cuando lo necesitaran.
Los interrumpí en medio de la frase. Si no pueden pagar la universidad de los gemelos, usen el dinero que ahorraron cuando me echaron de casa. ¿Lo recuerdan? Todo ese sacrificio que hicieron para priorizar a los hijos que lo merecían más. Bueno, ahora es el momento de recoger los frutos de esa decisión. Mi madre perdió completamente la compostura. Comenzó a gritar, diciendo que yo era una ingrata, egoísta, y que no valía nada. Decía que esperaba más de mí, especialmente después de todo lo que hizo por mí. La ironía era casi cómica. Aún tenía el descaro de actuar como si ella fuera la víctima. Les pedí educadamente que salieran de mi casa, pero mi madre seguía insistiendo en que debía ayudar. Comenzó a alzar la voz, diciendo que estaba desperdiciando la oportunidad de ser una buena persona. Cuando vi que no iban a salir por su cuenta, perdí la paciencia y los amenacé con llamar a la policía. Eso finalmente los hizo levantarse y marcharse, pero no sin antes escuchar a mi madre decir: estás cometiendo el mayor error de tu vida. Te arrepentirás de darle la espalda a tu familia. Cuando cerraron la puerta, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Años de resentimiento y dolor habían salido a la superficie, pero sabía que no se darían por vencidos tan fácilmente. Y tenía razón. Pocos días después, mi madre comenzó a enviarme correos electrónicos interminables, detallando todo lo que había hecho por mí a lo largo de mi vida. Cada correo parecía un intento desesperado de manipularme emocionalmente. Era como si intentara convencerme de que tenía una deuda eterna con ella. Al principio, los ignoré. Borraba los correos sin siquiera leerlos. Pero después de unos días, decidí responder a uno de ellos. Escribí exactamente lo que pensaba: no hiciste nada por mí más allá de lo que era tu obligación como madre. No voy a sentirme culpable por tus decisiones. Tú tomaste tus propias decisiones cuando me echaste de casa. No te debo nada. Como era de esperarse, mi respuesta no fue bien recibida. Mi madre contestó llamándome ingrata y diciendo que no tenía idea de cuánto había sacrificado por mí. Entonces bloqueé su correo. Ella intentó crear otra cuenta, pero hice lo mismo. Repetí el proceso hasta que me di cuenta de que necesitaba una solución más definitiva. Mientras tanto, mis abuelos intentaron intervenir. Hablaron con mi madre y le dijeron que estaba equivocada, pero, como siempre, se negó a escuchar. Ellos también me apoyaron, diciendo que entendían completamente mi decisión de no ayudar y que harían todo lo posible para mantener a mi madre alejada de mí. Eso fue reconfortante, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Unos días después de que bloqueé los correos electrónicos de mi madre, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Pero no, ella apenas se estaba comenzando. Un día, mientras estaba en casa, recibí una llamada de la oficina. Era la recepcionista, informándome que mi madre había aparecido en el lugar exigiendo hablar conmigo. Me quedé en shock. No solo había aparecido en mi trabajo, sino que estaba causando una escena, negándose a irse. Hablé con la recepcionista y le pedí que le dijera a mi madre que yo no estaba allí, lo cual era cierto ese día, ya que había tomado el día libre porque no me sentía bien. Cuando la recepcionista me puso al teléfono con mi madre, intenté mantener la calma, pero le dejé claro que si continuaba con ese comportamiento, no dudaría en tomar medidas legales. Le dije que estaba lista para demandarla por invasión de privacidad e incluso por acoso, si era necesario. Mi madre pareció dudar por un momento, pero pronto volvió a su discurso manipulador, diciendo que yo estaba exagerando y que una madre tiene derecho a ver a su hija. Le respondí que ella no tenía ningún derecho sobre mí, especialmente después de todos los años de negligencia y abandono. Intentó contraatacar diciendo que solo estaba allí porque quería conversar y resolver las cosas, pero era obvio que tenía segundas intenciones. Finalmente, después de mucha insistencia, se fue de mi trabajo. Pero ese episodio me dejó en alerta. Hablé con algunos compañeros cercanos e incluso con mi jefe, explicando brevemente la situación. Afortunadamente, todos fueron muy comprensivos y dijeron que harían lo posible por protegerme si algo similar volvía a suceder. Aún así, sabía que necesitaba hacer algo más concreto para evitar este tipo de comportamiento. Decidí consultar a un abogado para entender mis opciones. No estaba segura de si lo que ella estaba haciendo era motivo suficiente para pedir una orden de restricción, pero quería explorar todas las posibilidades. El abogado me explicó que, aunque hasta ese momento no había amenazas directas, su comportamiento podría considerarse acoso si continuaba. Me recomendó empezar a documentar todo, desde los correos electrónicos hasta las visitas inesperadas. Aparentemente, mi madre se dio cuenta de que aparecer en mi trabajo no iba a funcionar, así que decidió intentar algo aún más atrevido. Unos días después,
Cuando volví del trabajo a casa, ahí estaba ella, parada frente a mi puerta. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a gritar, diciendo que yo era una hija ingrata y que estaba destruyendo a la familia. Intenté ignorarla y pasar de largo, pero, de repente, avanzó hacia mí. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Mi madre me empujó, tirándome al suelo, mientras gritaba cosas como, «Me lo debes», y «arruinaste mi vida». Estaba absolutamente en shock. Esa era la misma mujer a la que llamaba madre. Por suerte, mis vecinos escucharon la conmoción y salieron corriendo. Uno de ellos logró apartar a mi madre de mí mientras otro llamaba a la policía. Yo, todavía temblando, tomé mi teléfono para grabar lo que estaba sucediendo, en caso de que necesitara pruebas. Mi madre estaba fuera de control, gritando e intentando liberarse, mientras culpaba a mí y al mundo por todas las dificultades que enfrentaba. Cuando llegó la policía, expliqué la situación y decidí, sin dudarlo, presentar una denuncia contra ella. Mi madre fue llevada por los oficiales, y fue entonces cuando me di cuenta de hasta dónde había llegado. Ya no se trataba solo de pedir ayuda para los gemelos. Estaba tan consumida por la ira y el resentimiento que parecía incapaz de ver lo irracional que estaba siendo. Después de eso, hablé nuevamente con mi abogado, quien me ayudó a solicitar una orden de restricción contra ella. Afortunadamente, logré presentar pruebas suficientes, y el hecho de que me hubiera atacado físicamente hizo todo aún más fácil de probar. Mientras tanto, supe, a través de mis abuelos, que Carlos y los gemelos se habían ido de su casa. Parece que incluso él se dio cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control. Carlos, al parecer, intentó razonar con mi madre después de sacarla de la comisaría. Le dejó claro que ya no quería formar parte de ese caos, principalmente por el bien de los gemelos. Según mis abuelos, se fue a la casa de sus propios padres con los niños y dijo que no volvería hasta que mi madre pusiera la cabeza en su lugar. Mi madre, por supuesto, no lo tomó bien. Comenzó a culpar a todos a su alrededor, incluidos sus propios padres, por su situación. Mis abuelos, que siempre intentaron mantener un contacto mínimo con ella por los gemelos, estaban empezando a perder la paciencia. Me dijeron que, a pesar de todo, estaban dispuestos a cortar lazos con ella si continuaba con ese comportamiento. A pesar de todo esto, finalmente sentí que estaba recuperando el control. Con la orden de restricción en marcha y el apoyo de mis vecinos y amigos, sabía que estaba protegida. Pero, al mismo tiempo, era triste ver hasta dónde había llegado mi madre y cómo la relación entre nosotras había quedado completamente destruida. Después de conseguir la orden de restricción, pensé que mi madre finalmente retrocedería. Pero, como era de esperarse, eso no sucedió de inmediato. Unos días después del incidente frente a mi casa, recibí noticias de que estaba intentando difamarme con familiares y amigos en común. Estaba difundiendo la narrativa de que yo era una hija ingrata, que dejé a mi madre en la miseria y que me estaba negando a ayudar a mis propios hermanos. Sinceramente, ya esperaba ese tipo de comportamiento. No me sorprendió, pero aún así dolió saber que estaba intentando manchar mi imagen. Afortunadamente, la mayoría de las personas cercanas conocían la verdad. Mis abuelos fueron los primeros en apoyarme, diciéndole a todos que mi madre estaba siendo irracional. Incluso algunos parientes lejanos, que normalmente habrían permanecido neutrales, dijeron que entendían mi posición. Sin embargo, el verdadero alivio llegó cuando Carlos, a quien siempre pensé como un simple cómplice en todo esto, tomó una posición inesperada. Se puso en contacto con mis abuelos y dijo que no estaba de acuerdo con lo que mi madre estaba haciendo. Admitió que sus dificultades financieras eran reales, pero también reconoció que mi madre estaba siendo injusta y egoísta al intentar manipularme e involucrarme en problemas que ellos mismos habían creado. Carlos reveló que estaba intentando distanciarse de mi madre, tanto por las constantes discusiones como por el impacto que su comportamiento estaba teniendo en los gemelos. También explicó que, desde que se mudó con sus padres, estaba buscando ayuda para empezar de nuevo con sus hijos, sin depender de la inestabilidad emocional de mi madre. No voy a mentir, fue extraño escuchar eso de Carlos. Durante todos esos años, lo vi como alguien pasivo, que simplemente seguía lo que mi madre decía. Tal vez haya cambiado, tal vez simplemente llegó a su límite. De cualquier manera, no importaba. Ya no tenía interés en reconstruir una relación con ninguno de ellos. Pocos días después, mi madre intentó nuevamente presentarse en mi casa, a pesar de la orden de restricción en vigor. Esta vez, la policía fue llamada de inmediato y recibió una advertencia formal. Solo después de eso comenzó a retroceder. A pesar de todo, parecía que algo finalmente se había roto dentro de ella.
Dejó de intentar contactarme directamente, pero continuó enviando mensajes a mis abuelos, culpándolos por no controlar la situación. Estaban exhaustos, y por primera vez, hablaron de cortar lazos con ella de forma definitiva. Mientras tanto, comencé a reorganizar mi vida. Decidí mudarme a una casa más grande, algo que ya estaba en mis planes antes de que todo esto sucediera. El proceso de mudanza me ayudó a aclarar mi mente y finalmente sentirme en control de la situación. Mi abogado también me orientó sobre cómo proteger mi nueva residencia para evitar que mi madre tuviera cualquier tipo de acceso. Era un nuevo comienzo, y quería hacer todo bien esta vez. Aunque fue un alivio ver a mi madre empezar a retroceder, también fue triste, no por la relación perdida, esa ya estaba muerta hace años, sino por la constatación de que nunca se preocupó realmente por mí. Desde el momento en que eligió echarme de casa para priorizar a los gemelos, quedó claro que solo era una obligación para ella. Y ahora, ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para intentar manipularme y extorsionarme, era un peso emocional que no esperaba cargar. Hoy, finalmente siento que he encontrado un cierre. Ya no espero una disculpa, ni tengo esperanzas de reconciliación. He aceptado que mi madre es quien es, y que lo mejor para mi salud mental es mantener la distancia. Los gemelos, desafortunadamente, también forman parte de ese pasado que prefiero dejar atrás. No los veo como culpables, pero no soy responsable de ellos y nunca lo seré. Mis abuelos, que siempre han estado de mi lado, siguen siendo mi mayor apoyo. Ellos también decidieron que era hora de priorizar su propia paz, limitando el contacto con mi madre. En cuanto al resto de la familia, muchos ahora entienden lo que pasé y me han brindado su apoyo, aunque algunos todavía creen en la versión distorsionada de la historia que mi madre cuenta. Sin embargo, eso ya no me molesta. En cuanto a mi madre, por lo que he escuchado recientemente, sigue enfrentando dificultades. Carlos y los gemelos aún no han regresado a casa, y parece que ella está cada vez más aislada. Sé que muchas personas esperarían que me sintiera culpable, pero, sinceramente, no lo hago. Ella tomó sus decisiones y ahora está enfrentando las consecuencias de ella. Yo, por otro lado, he seguido adelante y estoy viviendo una vida que construí sola, sin la ayuda de nadie. Por último, todo esto me enseñó algo importante: la familia no siempre está definida por la sangre. Para mí, mi verdadera familia son aquellos que me apoyaron en los momentos más difíciles, como mis abuelos y mi tío. Esas son las personas que voy a mantener cerca. Eso es todo. Gracias por leer hasta aquí. Siento que necesitaba sacar todo esto de mi pecho. A veces me pregunto si estoy equivocada por haber cortado a mi madre de mi vida, pero cada vez que recuerdo todo lo que pasé, tengo la certeza de que tomé la decisión correcta. Actualización final: algunos parientes vieron recientemente a mi madre, y parece que su situación está empeorando. Todavía intenta culparme, pero nadie más parece dispuesto a escucharla. Por mi parte, estoy lista para dejar esta historia en el pasado y enfocarme en mi futuro.